versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Amén. Amén. Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, porque nadie se gloríe. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano ministro, ¡Aleluya! Que sea el Señor el que tome el control de este lugar, que podamos sentir su presencia. Gloria al Señor. Oremos, hermanos, oren su corazón para que el Señor nos hable por medio de nuestro hermano. A la misma vez les pido que oremos por nuestra hermana Carmen, por nuestra hermana Lourdes y su hijo que no se encuentran bien de salud. Y dámosle al Señor para que sea el Señor que los restaure, que los levante. Padre eterno, una vez más, Señor, venimos ante ti, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, Señor, pidiéndote por tu pueblo, Padre, que nos bendiga, que suplas toda necesidad, bendito Padre celestial. Señor, en esta hora te presento a mi hermano el nombre de Señor. Es el que trae la palabra este día, Señor. Que seas tú hablando por él, Señor Jesús. Gracias, que seas tú usándolo, Padre celestial, aquí está tu para que verdad. nos hables a cada uno de nosotros, Padre eterno. Ayúdame, que Señor. nuestro oído esté atento, tú me Padre ayudes, celestial. Padre doy gracias, celestial, y estaremos clamando en Gracias, nuestros Rey. corazones para que tú nos hables por medio de nuestro hermano. Me llamaste. Gracias, Señor, gracias, Te doy Padre, gracias, Señor. en tu nombre, por Señor, traerme a tus en pies. el nombre de Gracias por Jesucristo. vencerse. Amén y amén. Señor, amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Gracias. Bueno, hermanos, quiero hacerle pues antes de... Nos sentamos. Perdón, sí, tomen asiento. Amén. Amén, amén. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Quería preguntar, hermanos, o más bien decirles que cuando nosotros fuimos bautizados, a partir de ese momento nosotros ingresamos a la escuela de la fe. Amén. ¿Y por qué digo que es la escuela de la fe? Porque es un proceso, es un aprendizaje que tratamos de llevar a diario, ¿verdad, hermanos? Amén. La fe, dice el significado de la fe, según pues el diccionario de la lengua española, dice que es la certeza de lo que Dios hará en nosotros, de lo que nos prometió, ¿verdad? Esa es la fe. Amén. Y yo me preguntaba, hermanos, a lo largo de estar meditando, a lo largo de toda esta semana, ¿por qué decidí hablar de esta palabra? ¿O por qué el Señor puso en mi corazón ese sentir de hablar de esta palabra? Pues, mis queridos hermanos, déjenme decirles que la fe, por medio de la fe, es la única manera que vamos a obtener nuestra salvación, hermanos. Entonces, eso es Gloria a Dios, hermano, que tratemos a diario de seguir esos pasos de la fe, hermanos. Y por medio de la fe, pues, como les decía, es la única manera de obtener salvación. Y esa, nuestro Señor Jesucristo nos la da por gracia, no la da por obra. Gloria a O sea, Dios. que Él decidió dárnosla porque es una bendición, ¿no? Es una bendición, o sea que no la obtenemos por obra, ¿verdad? Él la da, es un regalo nada más. Amén. Ya. ¿Y qué es la gracia? Pues es una bendición. La gracia dice que la gracia de Dios nos la da porque Él decidió bendecirnos y no maldecirnos, aunque no la merezcamos. Esa es la definición de gracia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces el camino de la fe no siempre es un camino recto, hermanos, ¿verdad? Siempre a lo largo de nuestras vidas tenemos bajones, tenemos altos y bajos en nuestra fe, ¿verdad? Es un camino sinuoso donde como cuando vamos por las montañas, igualmente hacia la fe. Tenemos picos altos de fe que nos sentimos que sentemos la presencia del Señor, pero a veces cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, pasamos por decepciones. Amén. Tenemos bajones también en nuestra fe, mis queridos hermanos. Entonces, quiero yo, presentar, quiero
hablar sobre Moisés, pues para nada más y nada menos, porque el Señor Abraham, nuestro hermano Abraham, es reconocido como el padre de la fe. Y Amén. quiero tomar este pasaje bíblico pues para representar a él esto, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando Abraham tenía 75 años, él lo llamó el Señor. Él vivía en Harán, que era un pueblo pagano. Él no conocía de Dios, quizás nunca había escuchado hablar de Dios, pero un día él se le presentó, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jehová se le presentó a él. Gloria a Dios. Y él le creyó y le obedeció a pesar de no tener conocimiento, no como nosotros, ¿verdad? Que hoy en día tenemos la palabra del Señor, tenemos la Biblia. Y en ese momento, pues, Abraham, a pesar de no tener conocimiento de él le creyó y le obedeció. Quiero que leamos Génesis, capítulo 12, 1 y 7. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis 12, versículos del 1 al 7. Gloria al Señor. Amén. En nombre de Jesucristo dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando se lo de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a los hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Aleluya. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, de este pasaje bíblico he extraído 5 requisitos que son básicos para caminar en fe todos los días. 5 requisitos. Amén. Y quiero que los analicemos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El primer requisito que quiero que veamos es que tenemos que aprender a escuchar a Dios. Amén. ¿Alguna vez usted ha sentido, hermano, que el Señor le ha hablado? Amén. Amén, amén. Amén. ¿Sabe usted cómo nos habla Dios? Según yo he estado investigando, hermanos, Dios nos habla cuando nosotros leemos la Biblia. Gloria a Dios. También dice que nos habla cuando por medio de la oración nosotros tenemos una comunicación íntima con Él y Él se comunica con nosotros. Amén. Amén, amén. También por medio de la palabra, cuando escuchamos algún tema relacionado con Dios, un sermón, así nos escucha a Él también. Cuando escuchamos o cantamos alabanzas, Gloria a todo Dios. eso son maneras en que se comunica nuestro Señor. También cuando leemos libros de la vida secular, pero basados, que ponen la palabra del Señor, de esa manera se comunica Dios con nosotros. Amén. O también cuando pasamos por una crisis personal, por circunstancias difíciles, de esa manera el Señor se comunica con nosotros. Y nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos dé ese oído espiritual y ese ojo espiritual para poderlo escuchar a Él. Gloria a Dios. Andar sensibles, estar sensible a todo lo que sucede alrededor de nosotros, porque de esa manera lo podemos escuchar a Él. El segundo requisito que quiero que veamos es aprender a obedecer a Dios. Y este tal vez es uno de los requisitos quizás más difíciles que podamos tener. ¿Y por qué debemos obedecer a Dios? En primer lugar, porque Él así lo ordena, ¿verdad? Quiero que leamos, o yo les puedo leer, bueno, también Génesis, capítulo 12, 4 y 6. Amén.
Entonces el requisito, uno es ¿por qué? Porque Dios lo ordena, ¿verdad? Ese es un requisito. Leamos Génesis 12, de 4 a 6. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mori, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, en estos versículos que acabo de leer, hermanos, es una orden que le dio nuestro Señor Jesucristo a Abraham, ¿verdad? Le dijo que se fuera a la tierra de Canaán, que dejara el pueblo donde él habitaba, que Harán, y que se fuera con toda su parentela, y que se fueran a la tierra de Canaán. Y dice que a la tierra de Canaán ya. Entonces, esa es la orden que le dio nuestro Señor Jesucristo a Abraham, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros también, cuando somos bautizados, ingresamos a la escuela de la obediencia. Gloria a Dios. Entonces, el camino del andar cristiano también es ser obediente. Dice que tenemos que aprender nuevos valores. Cuando nosotros somos bautizados, tenemos que desaprender antivalores que traemos de nuestra niñez, de todas las cosas que aprendimos en la vida secular. Tenemos que desaprender. Amén. Tenemos que caminar por los caminos del Señor. Tenemos que conocer su carácter. Amén. Esa es la obediencia, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que desaprender, hermano. Otro requisito que es porque obedecer trae bendición. Quiero que leamos Génesis 12, capítulo 12, versículos 2 y 3. Obedecer trae bendición. Amén. Gloria a Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán bonitas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa, hermanos. Es una promesa que le hace el Señor a Abraham, que lo iba a bendecir. Pero para eso tenía que obedecer primero. Y lo hizo, obedeció, porque dejó su tierra, se fue con toda su parentela y se fue para Canaán, a la tierra que él le había prometido. Y le dijo que lo iba a bendecir. ¿Cómo? Que iba a multiplicar, que iba a hacer de él una gran nación. Esa es la bendición. Entonces, si somos obedientes, también el Señor nos trae bendición, hermano. Esos son principios fundamentales que tenemos que tratar de aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Aleluya. Hay una frase que me gustó mucho, hermanos, que la quiero que la analicemos un poco y que la comparemos. Una frase de la vida secular y que la comparemos en el campo espiritual. ¿Alguna vez ha pensado en la conexión que hay entre la fe y la obediencia? Cuando nosotros confiamos en alguien y nos dicen algo, lo hacemos, ¿verdad? Demostramos que lo amamos, ¿verdad? Porque lo obedecemos. Pero cuando la otra persona nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, significa que no confiamos en Él. Igualmente, cuando Dios lo obedecemos, le demostramos que lo amamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando lo desobedecemos, le decimos al contrario, que no lo amamos. Entonces Él no nos trae la bendición, hermanos. El tercer requisito que quiero que analicemos es aprender a depender de Dios. Y aquí quiero que también vayamos a leer este pasaje de Génesis 12, del 5 al 6, ¿verdad? Génesis 12, versículos 5 y 6. Aprender a depender de Dios, es el requisito. 12, 5 y 6. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces,
Abraham, cuando emprendió esa ruta, ese camino que le había dicho nuestro Señor, él no contaba con ningún GPS, ¿verdad? No contaba con ningún mapa. Absolutamente, pues no contaba con ninguna tecnología que la contamos a él, solo dependía de Dios. Gloria a Quizás Dios. ese era un terreno desconocido para Abraham, pero él confió. Amén. Él dependía de Dios. Quizás la palabra no dice que lo guiaba, pues explícitamente no dice la palabra, pero sí me imagino que el Señor siempre lo guiaba. Tal vez le decía, ve por este camino, no vayas por acá. Entonces ese es otro requisito, hermano, que debemos de tratar de poner en práctica, hermano. Siempre tenemos que aprender a depender de Dios todo el tiempo. El cuarto requisito es aprender a esperar en Dios. Amén. Porque dice que así reconocer, cuando nosotros esperamos en Dios, reconocemos su señorío, lo aceptamos como único Dios. Si queremos aprender a esperar en Dios, tenemos que lidiar con la paciencia. Tenemos que perseverar, porque a veces nuestros deseos queremos que tal vez alguna petición, queramos que se nos cumpla ese deseo inmediatamente, pero muchas veces no sucede, hermanos. Entonces ahí es donde el Señor a veces nos pone a prueba, y nos prueba a veces por algún propósito. Dice pues que según lo que hemos estado aprendiendo nosotros en el colegio bíblico, hay 4 maneras en que Dios nos contesta alguna petición. Y la primera es que a veces nos contesta inmediatamente. La segunda es que a veces se tarda un poco para contestarnos, otras veces se tarda un poco más y a veces muchos años. Gloria a Dios. Y entonces ahí es donde tenemos que poner en práctica este requisito, que es aprender a esperar. Amén. Tenemos que perseverar, tenemos que tener paciencia, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Orando al Señor que nos favorezca en cada momento, hermanos. Y el último requisito que quiero que veamos es que tenemos que aprender a reconocer, a arrepentirnos y a beneficiarnos con nuestros errores, con nuestros fracasos. Y aquí quiero que leamos Génesis 22, 1 y 5, sacrificio de su hijo Isaac. Génesis 22, 1 y 5. Versículo 1 y 5. Amén, hermanos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces lo que podemos ver en este pasaje, hermanos, es que Dios le pone a prueba a Abraham. Yo me pongo a pensar, hermanos, si el Señor nos diría que hagamos semejante cosa, yo no sé cuál sería la respuesta de nosotros, hermano. Una prueba muy difícil, imagínense. Era el único hijo que tenía Abraham y el Señor le dice, tienes que sacrificarlo. Y Abraham, pues me imagino que él tuvo sus dudas, ¿verdad? Pasó por su lucha. Pero a pesar de eso, él obedeció. Amén. Fue al lugar que el Señor le indicó. Y pensó y luchó. Y dice que cuando ya Abraham tenía el puñal sobre Isaac, dice que el Señor lo detuvo. Gloria a Dios. Pero lo importante de esto, hermanos, es que Abraham obedeció.
¿Por qué? Porque tenía fe. Amén. A pesar de todos los errores que cometió Abraham, dice que aprendió de esos errores. Está la prueba y error que nosotros hacemos, que nosotros aprendemos de nuestros errores. Para aprender tenemos que equivocarnos, hermanos. Abraham tuvo sus errores y aprendió. Y podemos ver acá que a pesar de todos sus errores, él fue obediente. Porque él tenía fe. Porque él sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Y él tenía fe. Que quizás en el momento antes del momento que le iba a clavar ese puñal, él sabía a lo mejor que el Señor lo iba a detener. O quizás el Señor pudo haber permitido clavarle ese puñal, pero él sabía que tal vez se lo iba a resultar, porque él sabía que era el hijo de la promesa, hermanos. Amén, amén. Qué hermoso, ¿verdad? Estos pasajes bíblicos, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, pues, este mensaje, hermanos, quiero, digamos, hacer como un repaso así rápido de los 5 requisitos que tenemos que tratar de poner a práctica a diario, ¿verdad? Y entonces primero es que tenemos que aprender a obedecer a Dios. Amén. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Bueno, quizás ese es el segundo, ¿verdad? Obedecer, porque obedecer trae bendición. El primer requisito es aprender a escuchar a Dios. Ya como es fundamental, hermano. Yo no sé usted si la Biblia la lee diario. No sé si una o 2 veces a la semana, pero realmente si nosotros queremos que el Señor nos hable, tenemos que tratar de leerla diario, hermano. Amén, amén. Pero no solo es leerla, sino también tratar de entenderla, discernirla. Gloria a Dios. Eso es más importante, ¿verdad? El segundo requisito es obedecer. Obedecer trae bendición, porque el Señor, así le demostramos que lo amamos. Y entonces, si nosotros demostramos que lo amamos, Él nos bendice. El tercer requisito es aprender a depender de Dios. A veces el Señor no nos da las cosas que nosotros le pedimos, porque tal vez nos conoce nuestros corazones, ¿verdad? Él es perfecto y Él sabe, porque a veces nos da o no nos da las cosas. Gloria a Dios. Quizás a veces no nos da dinero, porque sabe que el dinero nos puede cambiar y nos podemos hablar de Él, ¿verdad? Amén. Quizás pues Él es sabio, o quizás, qué sé yo, le pedimos algún vehículo, pero no nos da ese vehículo porque quizás andamos en malos pasos y ese vehículo hasta nos podemos perder la vida, ¿verdad? Entonces puede ser que nos lo dé más tarde, pero para eso tenemos que estar por un proceso. Gloria a Dios. El otro requisito es aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar. Bueno, porque cuando nosotros esperamos, nos fortalecemos espiritualmente. Y el quinto es aprender a reconocer, a arrepentirnos y a beneficiarse de los errores en la fe. Aleluya. Aprender de los errores para no volverlos a cometer. Exacto. Aprender de esas malas experiencias, porque maduramos. Tenemos que meditar, hermanos, a ver cuáles son nuestras fallas, tratar de mejorar, hermanos. Esa es la famosa ley de prueba de error, hermanos. Entonces, ese es el mensaje que yo les traía hoy, hermanos. Le doy gracias a mi Señor por esta oportunidad que me ha regalado, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y que este mensaje sea de gran beneficio para ustedes. Amén. Amén, aleluya. Amén, hermano, gloria al Señor. Pensemos para nosotros.